analizando a todos los candidatos presidenciales para el 2026, pues he encontrado muchas sorpresas que el pueblo peruano se va a informar y lógicamente va a descubrir de la realidad de las cosas, qué cosa fueron estos personajes en el pasado y ahora qué cosa pretenden hacernos ver. Pues la última información a raíz de mi investigación política que estoy haciendo en miras al 2026, pues todos los candidatos políticos, ya sea de izquierda, ya sea de la derecha o ya sea del centro, hay muchas interrogancias para interrogarse de estos señores. Le he encontrado a don Carlos Álvarez. Don Carlos Álvarez por Camayala, te he encontrado. Don Carlos Álvarez, uno que hacía barra en todos los años de gobierno del fujimorismo, desde el 1990 por adelante. Ahora pues, don Carlos Álvarez, ahora está indignado, está no contento con sus amigos fujimoristas. Dice que es un ciudadano arrebatado, dice que es un ciudadano realmente que está muy incómodo con todos los gobiernos precedentes y con el gobierno de la actualidad. Sobre ese punto coincidimos al 100%. Don Carlos Álvarez no está de acuerdo con el gobierno fujimorista de la señora Boluarte, pero sí anteriormente, desde los años 90, le hacía barra a don Alberto Fujimori y comitiva. Ahora este señorcito, don Carlos Álvarez, se mete en política. Sabemos perfectamente que nosotros, los hijos del soberano, que este señorcito es satélite de los fujimoristas, pues por ahí se está infiltrando o se está queriendo infiltrar en un partido disque que defiende los intereses de las grandes mayorías en el Perú. Este señorcito se está metiendo en un partido que puede ser un anexo o un satélite de los fujimoristas. Pues retiro la palabra puedo. Este señor es un infiltrado más de los fujimoristas que están gobernando al país desde el año 1990 del siglo pasado. Don Carlos Álvarez quiere ser este payasito de turno, quiere ser presidente del Perú el 2026. Señor Carlos Álvarez, le voy a decir señor por respeto, pero usted sinceramente hay o tiene muchas dudas, y si queremos decir de otra manera, usted tiene que responder muchísimas interrogancias del pueblo que le hace a usted en cuanto a su pasado profesional o su pasado político. Usted en su ambiente laborativo metía pues, infiltraba a su favorito número uno, al extranjero miserable japonés que ha desgraciado por más de 30 años al Perú. Lógicamente estoy hablando desde el 90 hasta la actualidad. Pues, don Carlos Álvarez, responda usted a los hijos del soberano, responda al pueblo qué intereses usted defendía o qué intereses quiere defender, que dice que quiere ser candidato presidencial para el 2026. Pues compatriotas, amigos en general, ciudadanos teledigitales de este humilde canal, les hago recordar, ciertamente el pueblo peruano no cree en nadie, porque todos los que dijeron yo te voy a defender no nos han defendido, nos han traicionado, ya sea los partidos de izquierda, ya sea los partidos de derecha. Pues en fin,
¿Cuándo podemos creer que un partido de la derecha puede defender a los intereses de todos los peruanos? Absolutamente no existe en el Perú. Pues este señor es cómico, este señor es payasito, quiere ser presidente. Dice, tenemos un ejemplo para sacarse de las dudas quiénes son estos señores que no son de la política, que no son defensores de la legalidad, de la justicia y la verdad. Tenemos pues en la otra parte del mundo el presidente ucraniano o ucraniano, pues es un cómico igual que don Carlos Álvarez. Pues qué cosa está haciendo en su Ucrania. Está haciendo desgracias tras desgracias, porque el señor Volodymyr Zelensky solamente sabía hacer reír a la gente y sabía bailar como dama en tantos espectáculos que él presentaba antes de ser presidente, cuando se dedicaba a su carrera profesional como imitador o como director de programas en canales televisivos. Este es el ejemplo de don Carlos Álvarez. Puede tener un mínimo de razón don Carlos Álvarez, que está arrebatado por todas estas desgracias que está sucediendo en el Perú, pero nunca ha defendido las luchas del pueblo peruano, nunca ha levantado su voz de protesta en defensa de los más de 80 ciudadanos que solamente son culpables por levantar su voz en cuanto a las usurpaciones de este gobierno. ¿Acaso don Carlos Álvarez pues defiende al Perú profundo? ¿Acaso don Carlos Álvarez defiende a Puno? ¿Defiende a Huancavelica? ¿Acaso defiende a las mares campesinas? ¿Defiende a las mares nativas del sur peruano? Yo en particular no le he escuchado a defender a las grandes masas a don Carlos Álvarez. Y con ese currículum político disque que tiene, quiere ser candidato presidencial para el 2026. Hasta ahorita todavía nos tiene en incógnita. No sé a qué partido va a ir para que se candidatee como presidente, pero sabemos al partido que va, sabemos que el partido que le recibe a este señorcito es satélite de los derechistas, es satélite de los fujimoristas. Sabemos perfectamente en estas elecciones últimas municipales y regionales que hemos tenido qué cosa hizo los fujimoristas, qué cosa hizo Keiko y su banda, ¿no? Su partido político le ha dividido en 10 o 15 pedazos, llámese Solidaridad Nacional, llámese Avanza País, llámese y muchos otros partidos más que son satélites de la derecha. Llámese también el Partido Moradito, llámese también Somos Perú, llámese también APP, Acción por el Perú, Disque. Entonces, estos partidos políticos son satélites del fujimorismo, y es más, son fujimoristas. Estos señorcitos de estos partidos políticos solamente se van a las candidaturas, lógicamente, para enredar al pueblo peruano. Pues sabemos quiénes son estos señores. Entonces, efectivamente, esa es la estrategia de los fujimoristas. Siendo fujimoristas, saben que no van a tener el voto de la mayoría del pueblo peruano. Se abren, se difunden en ramas y se hacen llamar otro partido político, siempre siendo ellos, pues en las elecciones últimas, municipales y regionales, pues les quiero hacer recordar a toda la gente que realmente defiende los intereses del pueblo peruano. En las últimas elecciones regionales y municipales, los fujimoristas se han dividido en muchas ramas, particularmente en el Partido de Solidaridad Nacional, en el partido del ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, Solidaridad Nacional, que ahora es el capitán o el director de esa banda de criminales, Don Puerco, que se autollama el alcalde de Lima. Para ese partido político, recordamos quién
ha postulado, ¿no? Por Solidaridad Nacional. La señora Rosa Bartra, una abanderada número 1 de la corrupción, la abanderada número 1 del fujimorismo, que hacía sus defensas a capa y espada defendiendo la inmoralidad, defendiendo la corrupción. Lógico, siendo 100% fujimorista, esta señora Rosa Bartra se fue a terminar disque en Solidaridad Nacional, el partido del alcalde de Lima. Pues así ha querido engañar al pueblo peruano. Y así ahorita actualmente están buscando de engañar para el 2026 al pueblo peruano. Recalco, compatriotas, amigos teledigitales de este humilde canal Leandro TV, don Carlos Álvarez, el payasito de turno, dice que quiere ser candidato presidencial para el 2026. Todavía nos tiene incógnita su partido político, pues sabemos perfectamente que ese partido político que le va a recibir es satélite de los fujimoristas. Entonces, mucha atención, mucho ojo, pestaña y ceja para saber escudriñar a los candidatos del mal. Hay que estar siempre pendiente, analizando, investigando a esos candidatos presidenciales. Sabemos perfectamente que Carlos Álvarez, el payasito de turno, es un satélite de los derechosos, es un satélite de la corrupción, es un satélite de los fujimoristas, porque este servidor humilde no dice por decir las cosas. Les mando a investigar, a analizar desde el 1990 del año pasado qué cosa hacía este señor en su disque trabajo cómico que defendía a capa y espada a don Alberto Fujimori y comitiva. Pues señores, ha sido una información. Más tarde nos conectamos con nuevas informaciones. Este ha sido la última información que he encontrado, que este payasito quiere ser candidato presidencial. Entonces, esta información y sobre todo esta opinión libre, independiente y democrática, compartan, condividan. Entonces, esta información que llegue a todo el Perú, porque todo ciudadano peruano mayor de 18 años tiene que acercarse a las urnas electorales este 2026 para que no caigamos en tropiezos, para no caer en errores, para saber diferenciar realmente quién es un candidato puro que puede defender nuestros intereses. Como siempre, compatriotas, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga al Perú. Dios bendiga a todo el globo terráqueo. Amén.